Sí, a ver, entonces vamos a iniciar con algunos temas y precisando el conceptos, porque vamos a llegar a la conclusión que si bien es cierto la ley del IVA es una ley que tiene pocos artículos, tiene diversas variables y a veces esas variables no las consideramos adecuadamente por el hecho de no analizar debidamente la estructura de la ley. Vamos a procurar dar respuesta al concepto de la emisión del CFDI en caso de importación en importación de bienes y servicios, tanto tangibles como intangibles. Para ello, simplemente nomás como referencia, su material es un poquito extenso, son como 210 láminas. Vamos a procurar en 2 horas agotarlo. El material tiene algunas imprecisiones que las vamos a ir corrigiendo. Se va a actualizar el archivo y se les va a volver a mandar. Independientemente de eso, se va a grabar esta cápsula informativa y también se les va a mandar a los participantes. Simplemente como referencia y haciendo alusión al despacho que presidimos, les pongo ahí como referencia que tenemos algunas ediciones, todas son gratuitas y van a comentar por qué son gratuitas. Principalmente los libros los hacemos para efectos de estudio. De estudio, eso es lo que nos sirve a nosotros y están a disposición en este link que les estamos dejando a ustedes. El de reformas fiscales a partir del día lunes ya va a estar disponible, el del 23 ese ya desde el año pasado. Entonces, vamos a empezar por un tema de la causación y el acreditamiento del IVA en importación de bienes tangibles e importación, así como de la exportación. Es lo que se conoce coloquialmente como IVA virtual. Es IVA virtual, hay gente que nos dice, oye, la ley no lo menciona, no se describe, pero bueno, a veces son los modismos que toman los diversos contadores, como nosotros bautizamos a todos los conceptos en materia fiscal de formas diferentes, ejemplo, la CUFIN, la CUCA, etcétera. Igualmente aquí se maneja el IVA virtual, lo decimos para efectos didácticos. Entonces aquí la problemática es si tenemos la obligación o no tenemos la obligación de emitir CFDI en importación de bienes tangibles, intangibles y servicios. Al final diríamos, hoy es una obligación formal. ¿Qué tanto puede costar? Pues simplemente una multa. Vamos a ver que no necesariamente es solo la multa. Es una consecuencia, la más simple, es la multa, la que sigue es propiamente el entero del impuesto en importación, que lo tenemos que pagar sin acreditamiento alguno, y en unos casos la no deducibilidad para fines del impuesto sobre la renta, que no es el tema, pero de todos modos vamos a dejar las bases respecto de la causación. Cuando hablamos de esta causación de los bienes, de la importación de bienes intangibles, necesariamente tenemos que mencionar las operaciones de comercio exterior. Esas operaciones de comercio exterior, pues realmente es importación y exportación, pero eso tiene consecuencias o incidencias en forma directa, tanto en renta, IVA y IEPS. Por decir en renta, tenemos que saber en qué momento tenemos que acumular el ingreso, en qué momento podemos hacer esas deducciones y cuáles son los requisitos para las deducciones que asociamos normalmente deducciones con gas. Sabemos que son gastos, inversiones, etcétera, pero eso es para fines de renta. Para fines de IVA, la importación y exportación tiene sus consecuencias. Como normalmente no nos preocupamos cuando exportamos porque decimos, ah, pues esa tasa 0%. Pero sí, pero hay dos obligaciones, la sustantiva y la formal. La sustantiva es la de pagar o no pagar el impuesto. Queda muy claro que la exportación al 0%, pero la formal es expedir o no expedir un comprobante. Esa es una sanción administrativa. Y el de importación, que ese de importación, es uno de los conceptos que se ha olvidado en la ley del IVA, que no le hemos puesto mucho caso porque al final la operación aritmética normalmente nos da cero, se nulifica, pero sí es muy importante porque se dice, el IVA causado se detona cuando cobramos las contraprestaciones y el IVA acreditable se detona a favor de nosotros cuando pagamos y cumplimos ciertos requisitos. Es decir, un concepto así, el IVA acreditable no lo tenemos que ganar, tenemos que cumplir los requisitos, no es en forma automática. Y vamos a ver algunos criterios que existen ahorita en la actualidad y todos esos criterios han sido producto de todas las personas que piden devolución de IVA. La autoridad ha buscado la forma de no devolver el IVA
y ha venido precisando la ley, que no está haciendo un cambio de ley, sino simplemente está puntualizando en el texto que dice propiamente la ley. Entonces, en este apartado, este es donde vamos a profundizar nosotros en cuanto a la importación. Y sabemos que el IEPS y el IVA casi son hermanos en cuanto a la mecánica de causación y pago de contribuciones con unas ciertas características, pero nos vamos a enfocar entonces en este tema en importación. La exportación, ¿no? Van a ser, son temas diversos, inclusive en la importación, los servicios, todos los servicios digitales, no, no vamos a entrar a detalle en ellos. Queremos primero dejar las bases y en una segunda cápsula analizar en forma específica solo los servicios digitales, ¿sí? Entonces hablamos de comercio exterior y tenemos que ver esto. Aparte de todos los tratados internacionales, hablando de materia de renta. Sí, entonces, y sabemos aquí que la introducción al país de bienes o servicios puede ser de dos formas. Los que son tangibles, todo lo que se puede tocar, pesar o medir, entra por aduanas, tanto aérea, terrestre y marítima. Lo que no se puede tocar o pesar o medir, simplemente se entiende entrada de territorio nacional. Y vamos a ver con estas formalidades de la importación, que en sentido estricto tenemos un serio problema todos aquellos contribuyentes que pagan diversos conceptos intangibles al extranjero. Ellos son los que tendrían que hacer este análisis y rectificar o determinar la política, qué es lo que van a hacer con el IVA de importación, si van a emitir o no van a emitir su CFDI. Como por ejemplo, pago de regalías por marcas, nombres comerciales, etcétera. Sabemos que la gran mayoría de las empresas, inclusive una de las planeaciones que en el plan maestro de la autoridad va a revisar a todo lo que son intangibles. Intangibles, todas las marcas se las llevaron a otros países con regímenes de tributación menor y están pagando regalías, pero vamos a ver que está en riesgo propiamente los conceptos por no emitir este comprobante de CFDI en materia de IVA, ¿sí? Los pagos de intereses en general estos intereses que pueden ser de instituciones, de particulares, de empresas que pagamos al extranjero, tanto capacidad, publicidad, los de dominio, hospedaje o sitios web, de desarrollo de software, comisiones, mediaciones, seguros, servicios de transporte y todos los típicos, ¿no? Contables, servicios contables, legales, fiscales, etcétera. Ellos que llevan esas operaciones son los que tienen que preocupar. Y cualquier contribuyente que importe en forma accidental o en forma cotidiana o permanente, ya sea bienes tangibles o servicios, tiene que cuidar este aspecto, porque la ley del IVA no grava ingresos como renta, grava actos. Y un acto es cualquier voluntad de la persona en términos generales. Es decir, que si yo voy al cajero y extraigo dinero, es un acto que estoy haciendo, pero el cajero a lo mejor para otorgarme ese dinero me cobra una comisión, va a haber ahí un IVA de por medio. Entonces, ese acto tiene una consecuencia en materia fiscal. Entonces, cualquier persona para fines de IVA, sea trabajador, ama de casa o amo de casa, profesionista, empresa y demás, tiene que cuidar la ley del IVA porque lo que la ley del IVA regula son los actos o actividades, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar aquí de la ley del IVA. No sé, Jesús, me decías que tú eres el hombre estadística. El hombre estadística. Sí, que aquí, ¿y el IVA cuándo nació o Mira, qué pasó? no, pues el IVA, mira, nada más porque todo el mundo escuchamos la ley del IVA, pues ahí nada más queda un antecedente que el primer país que llevó a cabo este tipo de operaciones se remonta por ahí en 1949 en Japón, ¿no? Y en Europa, pues el primer país que lo aplicó fue en 1958, si mal no recuerdo, y fue Francia. Y como bien comentas en la siguiente lámina, vamos a ver que en México esta ley entró en vigor a partir del 1 de enero de 1980 y esta ley de IVA vino prácticamente a sustituir el famoso impuesto sobre ingresos mercantiles, que hay que recordar que era un impuesto en cascada que iba incrementando a la tasa del 4% a medida de que las operaciones se iban realizando. Entonces, en materia de IVA, esta ley pues vino a sustituir este impuesto sobre ingresos mercantiles, ¿no? Nada más para que quede un
un antecedente y desde 1980, como tú comentas, tenemos 40 años de oscuridad. Y bien, y entre broma y broma comentamos, decimos, oye, tenemos 30 años viendo la ley del IVA y hasta ahora nos estamos dando cuenta que hay cosas que no vienen aplicándose o que quedamos en la historia o quedamos en lo que era la costumbre de manejar ciertas cosas que ahora por disposiciones fiscales y por las actualizaciones en materia digital han venido cambiando y pues eso ha venido de alguna manera retrasándonos, ¿no? Sí, entonces ya no son 100 años de soledad. Ya no son años de soledad. Sí, no son 40 años de oscuridad. Vamos a ver por qué. Decimos siempre que es una obligación formal, pero parece que esa obligación formal se puede volver en sustantiva. Sí, entonces aquí decimos que es más fuerte la costumbre que el amor a la ley del IVA. Sí, aquí vamos a irnos un poquito más al amor de la ley del IVA, cómo se va a manejar. Y lo más importante de cualquier ley, sea IVA o la que corresponda, lo más importante es la estructura de la ley, porque en función a eso se pueden analizar y determinar algunos criterios de aplicación, como por decir, si nosotros recordamos simplemente de memoria, que la ley del IVA grava la enajenación de bienes, la prestación de servicio, el uso, goce y la importación son 4 actos que grava la ley del IVA. Y si nosotros vemos la estructura de la ley, pues hay disposiciones generales, enajenación de bienes, prestación de servicios, uso, goce, importación, exportación. Entonces, aquí hay mayores conceptos respecto de los que la ley grava, pero tienen su porqué. En las disposiciones generales, recordemos que se le aplican a todos los capítulos. Es decir, el artículo 1 me habla, por poner un ejemplo, de la tasa. El artículo 1 me habla de la tasa del 16%, entonces ese 16% se lo voy a aplicar a todos los capítulos. Me habla el artículo 2A dentro de disposiciones generales, la tasa del 0%, se la voy a aplicar a todos los capítulos. Sí, y así sucesivamente a cada uno le voy a ir dando la formalidad. Entonces, las disposiciones generales tenemos quién es el sujeto objeto, tenemos qué se considera el IVA acreditable, cómo se puede acreditar, cuáles son los requisitos, es decir, del artículo 1 al artículo 7 tenemos todas las disposiciones que se le aplican a todos los capítulos que vamos a analizar. Luego tenemos prestación de servicios que realmente se divide en dos, prestación de servicios en términos generales y lo que sería servicios digitales de residencia en el extranjero. Y eso tiene propiamente dos capítulos o 2 secciones. Esto es lo que vamos a dejar a un lado para efectos de que nos dé el tiempo necesario para poder lograr el objetivo que requerimos. Y en otra cápsula posteriormente hablamos de todo lo que son servicios digitales. Entonces es muy importante aquí la estructura de la ley, porque vamos a ir hablando para determinar o resolver el problema que nos planteamos al inicio conforme a la estructura de la ley. ¿Sí? Entonces, esta estructura de la ley también internamente, ¿qué decimos? Teníamos un problema de las láminas, ahorita los vamos corrigiendo. Aparte de tener este capítulo, la ley, en cada capítulo, ejemplo, enajenación de bienes, vienen ordenados. Viene primero la definición de qué es enajenación, y luego si esa enajenación está exenta o no está exento para fines de IVA, si se realizó o no se realizó en territorio nacional, porque uno de los apartados en materia fiscal es que en IVA, si se hace en territorio nacional, se causa el impuesto, es un impuesto territorial. Momento de causación, es decir, en qué momento se detona el IVA, sobre qué base y qué se considera cobro de contraprestaciones. Y así cada uno de los capítulos va a tener su estructura, que eso es lo importante. Entonces, si yo enajeno algo, tengo que saber si esa enajenación está exento, está grabado, se realizó en territorio nacional o no, y eso tiene que ver mucho para los no objeto. Si no está dentro del territorio nacional, es no objeto. Momento en que se causa, es decir, en qué momento voy a pagar la contribución correspondiente, sobre qué base, ¿sí? Y cómo me detonó la contraprestación. Y así vamos capítulo por capítulo. Uno que le tienen que corregir a su material es en el cuadrante de importación y contraprestación y cobro de contraprestación. Ahí donde dice no aplica, no aplica, es 1B. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que corregir. ¿Sí? Se traspapeló ahí, pero bueno, es el 1B. Entonces, cuando hablamos de importación, el mismo capítulo de importación nos dice cuál es el concepto, qué actos de importación están exentos. Obviamente no habla de territorio nacional porque dice importaciones, entra desde ese momento conforme a la ley aduanera.
momento de causación, es decir, cuándo se va a causar ese IVA, ¿sí? ¿Cuál va a ser la base y cómo se detona el IVA? ¿Sí? Que vamos a ver una parte. Aquí podemos explicar, hablando de la estructura de la ley. Recordemos que en todos los actos jurídicos normalmente hay dos personas, el sujeto activo de ese acto jurídico y el sujeto pasivo de ese acto jurídico. Es decir, si yo vendo, la otra persona lo que está haciendo es comprar. Si yo transmito, el otro adquiere. Si yo pago, el otro cobra. Si yo distribuyo, el otro percibe. ¿Sí? Pero la ley fiscal habla de un término muy importante. Dice, ¿cuándo se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones? Viéndolo a través del espejo sería entonces, ¿cómo se considera pagada efectivamente las contraprestaciones? Ese artículo nos habla propiamente de cómo se cobran las contraprestaciones, pero a su vez nos dice cómo se pagan las contraprestaciones. Este es un ejemplo para irnos asociando con en materia de renta. Hablamos de un artículo del concepto de intereses y siempre habla del interés a favor, a favor, a favor. Nunca me habla del interés a cargo, porque no necesita hablar del interés a cargo. Si me habló del interés a favor para un sujeto, ese que es para mí a favor es a cargo para el otro sujeto. Entonces, aquí es algo muy importante que vamos a ver o determinar que para la causación en materia de IVA, vamos a ocupar el artículo 1B. Y para efectos del acreditamiento, tenemos que ir forzosamente al artículo 5, que son dos líneas paralelas que nunca se van a unir. Esto quiere decir entonces, hablando doctrinalmente, que en materia de IVA no hay simetría fiscal en cuanto al acreditamiento y la causación del IVA. Que ¿Sí? es aquí, Raúl, la famosa criterio jurisprudencial por los tribunales de circuito, ¿no? Que creíamos que con la simple compensación que ahorita vas a comentar más adelante, para uno era causación y ya para el otro tenía el derecho al acreditamiento, ¿no? Sí, es correcto. Ahorita vamos a ver que lo único que hizo la autoridad es darse un balazo en el pie. Sí, pero no en materia de IVA. En materia de IVA lo que quiso regular es no devolver el IVA. Pero en materia de renta se dio un balazo en el pie. ¿Sí? Entonces, como esta estructura lo tiene ese capítulo, asimismo tiene la estructura del artículo 2A. Inicia el artículo 2, que es la tasa 0% de enajenación, prestación, uso, goce y exportación. ¿Sí? Aquí ya contempla el otro capítulo que no grava la ley, pero lo tenemos que entender, la exportación es una enajenación, no más que el capítulo de enajenación regula lo que se hace en territorio nacional y el capítulo de exportación regula la enajenación que se hace al extranjero. ¿Sí? Aquí viene la relación de todo lo que es el artículo 2A, cada uno de los conceptos, eso no nos vamos a entrar al análisis, esa es cuestión de otra cápsula informativa, ¿no? Bases fundamentales del IVA. Entonces, si resolvemos esta problemática de tener las bases en materia de IVA, podemos resolver muchos problemas que se van a presentar. Y estas bases decimos, a ver, de acuerdo a la ley del IVA, solo hay dos tasas, el 16 y el 0. Y eso lo contempla el artículo 1 y el artículo 2A. Ahí tenemos entre paréntesis el 8%, pero ese es un estímulo que se le da a francos fronterizos, ¿no? Entonces, es el 16 o 0, es decir, que la ley de inicio dice, o todo va a pagar el 16 o se va a pagar el 0, dependiendo si la enajenación, prestaciones y servicios están dentro del artículo 2A. Luego, otro apartado, el IVA en ningún caso se considera que forma parte del valor de los actos o actividades, que eso propiamente lo habíamos comentado en algunos cursos de reforma, donde le decimos que si el IVA se detona el flujo de efectivo, ¿por qué tengo que cargar a clientes cuando vendo mercancía 1,000,000 de pesos más el IVA? Tengo que cargarle al cliente 1,160,000, ¿no? Lo que tenemos de la relación con el cliente es 1,000,000 de pesos. Y los 160,000, ese es punto y aparte, es IVA de clientes, pero no es como la contraprestación, porque anteriormente, cuando la ley del IVA era al crédito, sin problema, yo a la persona le emitía el CFDI o el comprobante en aquellos entonces, la factura, ya me debía 1,160,000. Si no me pagaba, de todos modos, yo a la autoridad le tenía que enterar los 160.
Entonces ahora tenemos una controversia respecto de que la forma de registro que se maneja considero que no es la más adecuada y podemos tener repercusiones en el ajuste anual por inflación deducible, en las cuentas incobrables, en la fluctuación cambiaria, etcétera, porque ese IVA técnicamente no forma parte de, ¿sí? de la contraprestación como tal. Luego el traslado del IVA no es violatorio a precios y la captación del IVA es a flujo de efectivo. Es decir, que mientras no exista flujo de efectivo, no existe la detonación del IVA como tal, ¿sí? Ok. Entonces, partiendo de esas bases fundamentales, todas las leyes tienen el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Y lo vamos a ir analizando aquí. Sujeto. Sujeto. Este sujeto, ¿quién es? ¿La persona física o la persona moral? Pero la lectura tiene que ser la persona física nacional o extranjera, la persona moral nacional o extranjera que realice en territorio nacional ciertas actividades. Entonces, ese sujeto no importa para fines de IVA, la nacionalidad, ciudadanía o residencia. Simplemente lleva un acto o actividad en territorio nacional, tenemos que calificarla si va a pagar impuesto o no va a pagar el IVA correspondiente, dependiendo lo que esté haciendo, si es una enajenación o es una importación, es una prestación de servicio, etcétera. Entonces, aquí partimos también de un elemento muy importante. Al decir personas físicas, personas morales, ¿quiénes son no sujetos de la ley del IVA? Pues diríamos aquí primero los contratos. Y esos contratos los pueden dividir de diversas formas, con fideicomisos, contratos de alianza, etcétera. Me pueden decir, es que la MP, bueno, la MP ya el fiscal dijo que es persona moral, entonces está dentro del concepto de la persona moral, conforme al código. Sí, y personas físicas, pues es todo miembro de la especie humana desde que nace hasta que muere, ¿no? Entonces, en este tenor sabemos que los contratos no pagan IVA o no tienen captación del IVA, ni los animales, ni los marcianos, ¿no? En términos generales, más por poner ejemplos. Pero aquí es muy importante en los contratos, porque hay contratos que no son MP, son contratos atípicos, y ¿quién es la persona que va a causar el IVA? La persona que lleva a cabo la actividad, el asociado o la persona que esté dentro del contrato no tiene obligación de captación del IVA. Inclusive en materia de copropiedad, lo técnico es que cada uno pagara su IVA. Viene también la reglamentación de IVA y nos dice, oye, nómbrame un representante común y el que pague por todos, ¿sí? Y son reglas de aquí. Entonces, estos son los sujetos físicas y morales. No entramos más a detalle, sabemos que hay que ir al Código Civil, al Código Fiscal de la Federación para determinar que es una persona moral, que es una persona física. Pero lo importante es que aquí no vale la nacionalidad, ciudadanía o residencia, ¿sí? El objeto del impuesto, ¿cuál es? Realizar actos. Esos actos o actividades, y aquí tenemos que ver la diferencia. ¿Qué es realizar? ¿Qué es un acto y qué es una actividad? Y luego, ¿qué es enajenación, prestación, uso, goce, importación? Empiezo en sentido inverso. Enajenación, prestación, uso, goce, importación, me lo dice cada uno de los capítulos, ¿sí? Entonces, mi inquietud sería, primero, ¿qué es territorio? Ya sabemos de acuerdo al 8. Realizar, ¿qué es? Efectuar. Aquella persona que efectúe, que lleve a cabo o ejecute la enajenación, la prestación de servicios, el uso, goce o la importación. ¿Qué es un acto jurídico? Es la manifestación de la voluntad. Como decían, ¿quién está vendiendo? Esa persona está manifestando su voluntad. Es un acto. Y una actividad es cuando se hace en forma cotidiana. ¿Sí? Entonces, la ley del IVA regula en la importación de bienes los actos accidentales, artículo 33, y lo que es actividades. Esas actividades las regula en el capítulo de importación, ¿sí? Entonces, no sé aquí, Jesús, si hasta este concepto vamos bien. Vamos bien, aquí nada más lo que comentas en el caso de lo que es las normas a los particulares cuando se refiere al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, hay que recordar que estos elementos son indispensables para llevar a cabo el pago de los impuestos, ¿no? A la falta de alguno de estos documentos estaría ante una norma jurídica inconstitucional, ¿no? Entonces son importantes los cuatro elementos, no nada más como comentario. Sí. Ahora, en materia de IVA para efectos del entendimiento, tenemos que partir de dos personas que decíamos, es un sujeto activo y un sujeto pasivo de una relación económica o comercial. Entonces, es como el activo es el que vende, el que presta, el que otorga, el que importa, y el pasivo
es propiamente la persona, la persona que recibe esos bienes o servicios. Y esto tiene una trascendencia importante, porque ya vimos los sujetos. Dice, al sujeto activo, el que realice una enajenación, ¿qué es lo que le imputa la ley? Sujeto activo en la relación comercial. Tú, sujeto activo, ¿qué tienes que hacer? El contribuyente trasladará el IVA en forma expresa y por separado a las personas que lo adquieran. Entonces, tu sujeto activo, es decir, si yo a Jesús le vendo un bien, yo le tengo que trasladar el IVA. Se entiende por el traslado, el cobro del cargo que el contribuyente debe hacer de un monto equivalente al IVA, salvo las excepciones que tienen ahí, que en muchos de los casos hablamos de conceptos de retención, que esa retención, recordemos, las retenciones, ¿por qué son? El fisco siempre ha identificado o sujetos o actividades que normalmente los contribuyentes son omisos al pago del impuesto. Y una forma de recaudar es a través de las retenciones. Entonces, aquí el sujeto activo, esto es lo que lleva a cabo. Trasladar el IVA y cobrárselo. Y el sujeto pasivo, es decir, imagínense hasta inclusive una ama de casa. Ella está en la comodidad de la sala de su casa y a ella, ¿qué le dicen? Se entiende por impuesto acreditable, porque ella a lo mejor recibió ese CFD o la factura donde venía un renglón de un IVA y dice el IVA que haya sido trasladado al contribuyente. Sí, entonces eso se llama IVA acreditable. Y luego nos dice, el derecho al acreditamiento es personal, es decir, eso que te trasladaron, que se llama IVA acreditable, solo tú lo puedes aplicar. Y luego también nos menciona en este mismo artículo 4 que el acreditamiento consiste en restar al IVA acreditable la cantidad que resulte de los valores donde cause el IVA. Entonces ahí tenemos el sujeto activo y el sujeto pasivo, que de esa forma lo podemos entender un poquito de mejor forma la ley del IVA. Lo que tiene que hacer el que vende, presta servicio, etcétera, y el que recibe esos bienes o servicios. ¿Sí? Y decíamos aquí, que para que sea acreditable hay que cumplir ciertos requisitos. Y dentro de esos requisitos, vemos lo siguiente, que podemos decir o ir afirmando desde este momento que el IVA causado se da cuando cobremos la contraprestación. Ahorita vamos a definir qué es qué se considera como efectivamente cobrado la contraprestación. Y el IVA acreditable, tiene que cumplir requisitos. Por eso decimos que el IVA causado es por el artículo 1A y el IVA acreditable es por el artículo 5 y sus incisos, el 5A, B, C, etcétera. Entonces, son dos líneas paralelas que nunca se van a unir y podríamos decir en forma didáctica que el IVA acreditable tiene que cumplir requisitos, es decir, nos tenemos que ganar el IVA acreditable. El IVA acreditable no es de obsequio, no es en forma automática, porque si lo contemplamos que es en forma automática, por eso decimos que es un IVA virtual. Tengo un causado y un acreditable que no tengo que hacer nada, no. El causado se da y el acreditable, llamémoslo así, me lo tengo que ganar cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 5A en adelante, todo lo que es el numeral 5. ¿Sí? Entonces, y de aquí podemos ver que uno de los puntos que nos dice para efectos de que el IVA acreditable sea acreditable como tal, uno que sea estrictamente indispensable para fines de renta. Y recordemos eso en renta, que tiene que ser estrictamente indispensable, tener el CFDI, Registro en contabilidad. estar debidamente registrados en contabilidad, todos aquellos requisitos que son generales principalmente. Habrá otros específicos, pero los generales son los que nos importan ahorita. Y aquí nada más, Raúl, perdón, como comentario, y estas disposiciones son aplicables aun cuando el contribuyente no esté obligado al pago del impuesto de la renta, ¿no? Sí, sí, Claro. ahora, decimos que sea deducible para renta, número 1. 2, que haya sido trasladado en forma expresa en un CFDI. ¿En cuál CFDI? 32, fracción tercera, y hay que memorizarlo. Es decir, que si tú vendes mercancía, tienes que expedir un CFDI, 32, fracción tercera. Si prestas servicio, otorgas el uso goce, o si importas, tienes que expedir un CFDI, artículo 32, fracción tercera. Ese es al que se refiere, que esté ahí trasladado en forma expresa en un CFDI. Si bien es cierto, ahí acotamos o sintetizamos la redacción, viene más adelante ya en forma analítica. Entonces, ser deducible para fines de renta y estar registrado en contabilidad, que se traslade en un CFDI del artículo 32, fracción tercera.
Dice aquí de REPS, en el REPS ni te preocupes. Primero, si son servicios que contrarios a la subcontratación, el IVA ni existe, ni siquiera es acreditable, no existe. Y si pudiera existir, le tienes que pedir ciertos documentos, que principalmente es el registro y el pago. Sí, si tiene estos elementos, esos servicios de REPS son totalmente acreditable el IVA. Que el IVA trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado, y aquí es otro problema, que aquí lo podemos desarrollar para en las otras láminas que nos toquen irnos un poquito más rápido, pero decimos, a ver, para fines desde el punto de vista civil, las obligaciones, ¿qué es lo que sucede con las obligaciones? Las obligaciones se cumplen o se extinguen. Cuando hablamos de cumplir, ¿sí? El cumplimiento de obligaciones es el de pagar. ¿Y qué entiendo por pagar? Entregar el efectivo, los servicios, o los bienes, los servicios y, ¿se me fue el otro nombre? El efectivo, los bienes o los servicios convenidos, ¿sí? Eso es pagar. Entonces, cuando la ley hable de pagar, solo se refiere a estos tres conceptos. Y no incluye lo que sería la extinción de las obligaciones, que es la compensación, confusión, novación o remisión. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener muy presente esto en el cumplimiento de obligaciones. Entonces, el 1A habla de los 7 conceptos. ¿Sí? El artículo 5, fracción tercera, solo nos habla de 3 conceptos. El efectivo, los bienes o los servicios convenidos. De eso solo nos habla. Entonces, por lo tanto, si nosotros en forma cómoda tenemos operaciones con partes relacionadas, inclusive hasta con terceras partes independientes, tenemos operaciones porque nos vendemos bienes o nos prestamos servicio y tenemos un IVA acreditable y uno causado, dependiendo de la parte donde estés, a veces nos hace más práctico, pues haz una compensación. Hacemos una compensación de oficio y en forma automática ya saldamos cuentas y decimos, pues es deducible para renta y acreditable para IVA. No, en materia de IVA, por aquellos que han pedido constantemente las devoluciones, nos ganamos que la autoridad solo precise. Las jurisprudencias no vienen a decir nada más que lo que dice la ley. No necesito las jurisprudencias para efectos de interpretar la ley en el sentido de decir, oye, dice pagado. Pagado es efectivo, bienes o servicio, y párale de contar. Entonces, lo que quiere la autoridad aquí realmente es que en materia de IVA, el IVA como tal se pague, existe un desembolso. Entonces, podemos hablar de una interpretación de decir, oye, el IVA te lo puedo entregar y por lo que corresponde a la contraprestación, podemos hacer lo que queramos nosotros. Obviamente, lo más correcto sería hacer la operación a flujo de efectivo. Quitarnos esa pereza que al cierre del año compensamos cuentas, no, vamos a cruzar cheques. Pero en cruzar cheques tenemos que tener cuidado porque viene otra tesis y nos dice, oye, fíjate que en materia de IVA, para que sea acreditable, todos los requisitos los tienes que cumplir en el periodo de la causación del impuesto. Pero como ya el IVA no es anual, es mensual, todos los requisitos los debo que cumplir en el mes. Y a veces eso se nos va a dificultar porque por decir, hoy es viernes, hoy tenía que emitir un CFDI, vamos a suponer que fuera último de mes, hoy nos fuimos a los tamales y se emito un comprobante con una fecha posterior al mes, técnicamente no es acreditable. De acuerdo a las tesis y jurisprudencias que están saliendo, y todo se lo debemos por los que están solicitando devolución, pero son precisiones de ley. Aquí, originalmente, el criterio antes de esas disposiciones decíamos, si bien es cierto, no existe una fecha que se tenga que entregar el CFDI para acreditarse el IVA, decíamos, oye, ¿cuál es la fecha idónea? La ley me pone la obligación. Si no les pido en el tiempo, podría tener a lo mejor una sanción, pero no tener temor al acreditamiento. Ya con la jurisprudencia que se tiene, tenemos que tener o pensar claramente ese IVA acreditable, a lo mejor no es acreditable. Sí, entonces ahí cuando decimos efectivamente pagado, y como yo decía, si uno paga, el otro cobra. Entonces vamos a ver en algunos casos cuando las leyes mencionan pagar y cobrar, estamos hablando de lo mismo, efectivo, bienes o servicios. No estamos hablando de la extinción de obligaciones. Sí, y ya posteriormente me sigue diciendo, acuérdate que esas retenciones las tienes que hacer en el caso de que corresponda y las tienes que pagar y luego acreditártelas.
Y como tienes actividades y ahora a partir de este año del año pasado queda muy claro, porque ya el fisco dijo, todos los IVAs que van asociados a los actos o actividades grabados es acreditable. Los que van asociados a los actos exentos o no objeto es no acreditable. Y lo que no puedes identificar, llévalo al prorrateo y viene toda una mecánica correspondiente en los diversos numerales del artículo 5. ¿Sí? Entonces, en términos generales, son los requisitos, más o menos vamos a ir ampliando más adelante. No sé, Jesús, si aquí hay algo. No, Eh, todo todo adelante, claro, todo claro, ok. Base y tasa del impuesto. Aquí, tenemos dos bases del impuesto y aquí es algo muy importante. Vamos a determinar que hay una imprecisión técnica en materia de IVA. ¿Sí? Y van a decir, oye, es que eso no se puede hacer, son alternativas agresivas. Pues estamos aplicando la ley. Yo no sé por qué se preocupan que el fisco diga que para acreditarse el IVA tiene que estar pagado, pues así dice la ley. Y cuando aplico la fórmula y tengo un beneficio, va a decir, oye, no, espérame, es que eso no puede ser porque es muy agresivo. Así dice textualmente la ley. Vamos a ver por qué. Aquí, en este ejemplo, primero el artículo 1 me da la fórmula general. Dice, vas a tomar el impuesto a su cargo del contribuyente. ¿Cómo lo determinamos? Tomando todos los actos de actividades grabados, aplicarle la tasa y ahí lo tenemos. Luego, menos incluyendo la importación. Ahorita lo vamos a ver. Menos el impuesto que le hubiera sido trasladado. ¿Cómo me lo trasladaron? Cuando compré mercancía, pagué servicios, etcétera, se iba trasladado. Y también el que yo haya pagado en la importación, y ambos me dicen siempre y cuando sean acreditables conforme a la ley del IVA. Es decir, los dos tienen que llevar requisitos. Por eso en la importación de bienes le dijeron al contribuyente, no seas malito, el pedimento aduanal que tú quieres acreditarte ese IVA, tiene que venir a tu nombre. No te está diciendo que es un comprobante fiscal para amparar la operación, es un comprobante de pago, ¿sí? Y luego entonces ya me da un impuesto a cargo, y ese impuesto a cargo le voy a restar lo que me hayan retenido y es lo que me va a dar me va a dar a pagar. Entonces, pero esa es la fórmula general, artículo 1. Pero realmente decimos, oye, y con esta tengo que pagar, es que la ley me da en el artículo 5D la fórmula específica. Me dice que voy a hacer yo pagos mensuales y con esta fórmula. Y esta fórmula, lo que tenemos en azul dentro de la fórmula es lo que en mi opinión está mal. ¿Sí? Esta es una imprecisión técnica que la tienen que corregir, porque lo único que va a pasar es que me va a dar menos a pagar IVA o me va a dar un saldo a favor. Porque me dice, el impuesto que corresponde al total de las actividades realizadas, esas actividades realizadas, quítale lo de importación de bienes tangibles, lo que pasa por aduanas. Pero nunca me dijo en las restas, cantidad por las que se procede el acreditamiento, el IVA que yo me traslado por la importación. No lo quitó de ahí, lo resto y resulta que me va a dar siempre una cantidad menor a pagar o me va a dar un saldo a favor. Y me van a decir, oye, si es que el fisco no te lo va a devolver de acuerdo a sus mecánicas, etcétera. Bueno, lo acreditas, pero la fórmula está así. Entonces, no es lo mismo el artículo 1 que el artículo 5D. Si hay una imprecisión técnica en favor de los contribuyentes. Entonces, si un día tienen una auditoría, pues apliquen en forma específica el artículo 5D. ¿Sí? Hay una imprecisión técnica. ¿Sí? Entonces, esa es la base. Ahorita vamos a ver un ejercicio completo de todo lo que es importación. Pasen por aduanas o no pasen por aduanas. Entonces vamos al siguiente, época de pago del impuesto. ¿Sí? El último elemento. Y decimos, aquí hay varias formas de pagar los impuestos. La general es mensualmente, el día 17 de cada mes. Hay otra que es en forma trimestral, el uso goce de inmuebles, siempre y cuando no rebasen determinadas sumas. Y los actos accidentales que son 15 días posteriores al acto. ¿Sí? Y el de importación, que ese es de cajón, que te dicen, no puedes llevarte la mercancía, no la puedes retirar del recinto si no pagas el IVA. Entonces son diversos momentos de la época de pago de la contribución correspondiente. ¿Sí? Entonces, ya más viene su fundamentación, uso goce, ¿sí? Las 10 sumas elevadas al mes y también viene su fórmula, que tiene propiamente, decíamos, esta no tiene una imprecisión técnica, ¿sí?
Este sí abarca todos los conceptos. Luego viene actos de importaciones accidentales y este sí es importante. Me dice aquí que cuando se enajenen bienes o se presten servicios en forma accidental, es decir, que no tiene antecedente ni consecuente, esto es acto único, no te dedicas a hacer esas actividades, simplemente son esporádicas, que dice que el contribuyente pagará mediante declaración que presenta en las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se obtenga la contraprestación y diríamos, oye, espérame, si yo estoy importando, ¿por qué tengo que pagar el IVA? Ah, porque tú eres causante del IVA, ¿sí? Dentro de los sujetos, tú eres causante, ¿sí? Por lo consiguiente, tú vas a pagar ese IVA, pero decíamos, oye, ¿no que es virtual? Ah, sí. Si emites el CFDI y cumple los requisitos, con todo gusto, pero como este es accidental, aquí en la parte final nos dice, en estos casos no se formulará declaración mensual, ni se llevará contabilidad. Pero deberá expedirse el CFDI de acuerdo al artículo 32, fracción tercera, ¿sí? Y conservar la documentación. Entonces, al ser tu sujeto del materia de IVA, dice, yo enajené, soy sujeto. Yo presté servicio, soy sujeto. Yo importé, soy sujeto para la ley del IVA. Y yo tengo que pagar el IVA. Oye, pero lo que hice fue hacer un pago, una erogación al extranjero, ¿sí? En otras materias distintas del IVA tendrán otras consecuencias, pero en materia de IVA tú eres el sujeto y tú tienes que pagar el impuesto. Y aquí me dice, lo vas a pagar íntegro, ¿sí? Para no pagarlo íntegro y quieres acreditamiento, pues no tiene que ser un acto accidental, te tienes que dedicar a él. Ah, y diríamos aquí, oye, como dicen, lo más puede lo menos. Si al acto accidental le dicen una y otra vez que expida el CFDI del 32, fracción tercera, porque en una actividad normal no, ¿sí? Entonces, es algo que tiene que visualizar. Entonces, esto vino toda una regulación completa cuando vino los servicios digitales y no había necesidad de aclarar nada de esto, lo dice la ley, pero qué bueno que lo aclaró, así nos queda en forma más puntual decir que el CFDI se tiene que expedir forzosamente, sean actos de bienes tangibles o intangibles, ¿sí? Y luego ya viene reglamentación secundaria, en caso de bienes inmuebles cuando se emite el CFDI por el notario en la fecha de la escritura y tratándose de rentas y de juicios inmobiliarios, que le dicen, oye, primero pide que hayas pedido los CFDI y si no los has pedido, exígelos y dile al fisco antes de que se pague la contraprestación, que ya va a cobrar, en este caso, el acreedor, ¿no? Para que vaya y que pague el IVA, ¿sí? Y venimos aquí, pago del impuesto en importación. Entonces, decimos, de acuerdo al artículo primero, yo soy sujeto del IVA por importar. Soy sujeto. Y dirán, oye, pero normalmente, ¿qué sucede? Es que en lo que es enajenación de bienes, prestación de servicios y el uso goce, la mecánica es trasladar, cobrar y enterar. Y en materia de importación, no. En materia de importación es pagar, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Es decir, que en la ley tenemos dos mecánicas de causación del IVA distintas y obligaciones distintas, ¿sí? Nomás que en materia de IVA de importación, te dicen, ¿quieres acreditarte el IVA? El que decimos que es virtual, cúmpleme todos los requisitos. No los cumples, no tienes derecho absolutamente a nada y me tienes que pagar el IVA. Y estos actos los puede llevar cualquier persona. A veces los hijos, oye, necesito que me bajes tal programa para mi tableta, etcétera. Ahí uno va y utiliza la tarjeta de crédito, pagas, importa el bien o servicio y en forma automática somos causantes del IVA y no lo pagamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en materia de IVA, el que importa, el fisco lo ve como sujeto activo y como sujeto pasivo. Es decir, el pasivo, ¿cuál sería? Lo ve como consumidor final. ¿No quieres ser consumidor final? Realiza otros actos o actividades para que te puedas acreditar el IVA. Entonces, esto es lo que sucede. Si bien es cierto, no ha pasado nada en los últimos 40 años, el puede pasar, porque en la fiscalización, el plan estratégico que comentabas en las reformas,
que nos decía que va a ir por a revisar todo el IVA de importación, Importaciones. pero no sabemos si es importación por aduanas, importación por bienes y servicios intangibles, por cuál nos va a revisar. Entonces, ponemos aquí, solo puntualizar que tenemos que cuidar esto. Y aquí, en esto, pues decimos, dice, tratándose de la importación de bienes tangibles, el pago tendrá el carácter de provisional y se hará conjuntamente con el impuesto general de importación. Aquí es importante. Esto que el pago tendrá el carácter de provisional, no se refiere a un pago provisional, sino para que retires la mercancía, tienes que pagar un estimado, una cantidad ya con una base, que luego se va a ajustar en toda tu operación en el mes, y punto. Pero no es que sea un pago provisional como tal, ¿sí? Y luego aquí bienes que se destinen a regímenes aduaneros, que son de importación temporal, como de depósito fiscal, recintos fiscalizados y recintos fiscalizados estratégicos, dice, el pago se hará a más tardar en el momento en que se presente el pedimento para su trámite. ¿Sí? Entonces aquí nos está diciendo cómo tenemos que pagar el IVA y al final nos dice, el IVA pagado al importador de bienes dará lugar al acreditamiento en los términos y con los requisitos establecidos en la ley. ¿Sí? Nos dice muy claro, ¿quieres que acreditarte el IVA? Cúmpleme los requisitos. ¿Sí? No sé, Jesús, hasta aquí algún... Hasta aquí estábamos bien. ¿Sí? Sí, vamos. Ok. Vamos bien. Nomás allá, ¿cómo se llaman los que están? Nos Si están tiene alguna viendo? duda, Sí, pregunta. no se me duerman, porque luego aquí me dice Jesús, el que lo duerme lo despierta. El que duele los... Sí, entonces, de aquí, los casos de importación, nomás tenemos que determinar esto, ¿sí? ¿Cuándo es un acto o cuándo es una actividad, no? Si yo lo realizo en forma esporádica, no me dedico a ello, es un acto. Y una actividad es que lo lleve a cabo como un modo de vida, ¿sí? Un negocio como tal. Y ahí los tenemos. El que nos interesa es la importación. Entonces, con lo que llevamos aquí, vemos que el que importa es causante del IVA. Causa el IVA y tiene derecho a su acreditamiento, pero se lo tiene que ganar cumpliendo los requisitos, ¿sí? Entonces, lo importante, y van a decir, oye, ¿por qué vamos a adentrarnos a los capítulos de enajenación, prestación de servicios y uso goce? Porque los ocupamos. Porque en importación me dicen, necesito la base. ¿De dónde voy a tomar la base? Si estoy enajenando, el artículo que me diga la base en enajenación de bienes y prestación de servicios y uso goce. Si luego, cuando importamos, nos dicen qué tasa vamos a pagar. Si va a ser el 16, artículo primero. Y luego si me dice 0%, artículo 2A. Y si me dice aquellos que estén exentos, de acuerdo a los capítulos, tendré que ir en enajenación de bienes, prestación de servicios y uso goce para ver cuáles son exentos. Y en la importación esos van a estar exentos. Entonces, si se fijan, es pura estructura de ley. Lo vamos tomando así. Vamos sobre los puntos importantes. Enajenación de bienes, ¿cuál es lo más importante? Que el bien está aquí en el país. Si el bien está en el país, se causa, porque es una ley por territorio. Entonces, si el bien está aquí al momento de entregarse o hacer el envío, se causa el IVA. ¿Sí? El artículo 10 nos dice cuándo se realiza en territorio nacional. Y una de las cosas importantes es el último párrafo, que tratados de bienes intangibles, se considera que se realiza en territorio nacional cuando si el adquirente y el ajenante residen en el país. Si no residen, es importación, ¿sí? Considerando bienes que traemos del extranjero al país. Luego, el 11 nos habla del momento, del momento de la causación del IVA, y propiamente nos dice que cuando se cobren las contraprestaciones, y luego vamos al artículo 1B y nos dice que es el cobro de las contraprestaciones, ¿sí? Luego, valor gravable, que ese también nos interesa para fines de importación porque me remite el artículo 25 de la ley del IVA a decir cuál es la base, la que te dicen en enajenación, y ya sabemos que aparte de la contraprestación, son todos aquellos conceptos que se le agreguen como impuestos, derechos, intereses, etcétera, ¿sí? Entonces, es enajenación y nos interesa lo que es la base y los exentos. Posteriormente tenemos el artículo de prestación de servicios que nos interesa aquí en materia de importación. Los dos conceptos.
qué está exento y cuál es la base. En términos generales, la prestación de servicios es tu obligación de hacer, ¿sí? El 16, cuando se realiza en territorio nacional. Y aquí algo interesante, lo final. En el caso de intereses, que sería un concepto de servicios, y demás contraprestaciones que paguen residentes en México a los residentes en el extranjero, que otorguen créditos a través de tarjetas, se entiende que se presta el servicio en territorio nacional cuando en el mismo se utilice la tarjeta. Y aquí está hablando, ¿qué estaríamos diciendo nosotros? Importando esos servicios, pero aquí lo que hizo la autoridad es tomar ese concepto y dejarlo en forma automática. Y aquí también nos está regulando. Esto es cuando hablamos de otorgar créditos con tarjetas de crédito. Imagínense que un particular me presta dinero y le pago intereses. ¿Sí? No estamos aquí por efectos de la anotación específica, pero sí estamos importando esos servicios. ¿Cuáles serían los servicios? Cuando pago los intereses. ¿Sí? Luego el 17 nos dice el momento en que se considera prestado el servicio, que es al cobro de la contraprestación, artículo 1b. ¿Sí? Valor gravable, ya nos dice cuál es el valor gravable, la contraprestación más todos los indirectos que se le agreguen, que eso nos interesa para importación. De la prestación de servicios digitales, decíamos, no nos vamos a adentrar, pero si hay un artículo que me interesa bastante que hacer el análisis, nos dice, cuando los residentes en el extranjero, estamos dentro del capítulo o de la sección de servicios digitales, cuando los residentes en el extranjero sin establecimiento en México no se encuentran en la lista, porque hay una lista de todos los que se dieron de alta para efectos de decir que esos se están llevando en territorio nacional y nos dice, por los receptores de los servicios, deberán pagar el impuesto en los términos previstos en este ordenamiento. Sí, es decir, si a la persona que le compro ese bien o servicio, principalmente aquí son servicios, está enlistado, vamos a irnos siempre al capítulo de servicios digitales. Si no está enlistado, nos toca a nosotros pagar el impuesto porque somos importadores de esos servicios. Por eso deberán pagar el impuesto en los términos previstos en este ordenamiento. ¿Cuál? En toda la ley del IVA. Entonces, más pruebas, más elementos de decir, oye, ¿a poco tengo que expedir el CFDI? Sí. ¿A poco tengo que causar el IVA en importación? Sí. ¿A poco tengo que cumplir los requisitos para el acreditamiento en materia de importación? Sí. Y si no los cumplo, tengo sanciones y pago de impuestos. Aquí también lo dice el artículo, aparte del 33 y del 18, y luego, aquí viene el listado de los 200 contribuyentes inscritos, que si tú obtienes servicios de ellos, no te preocupes, ya hay una regulación específica, pero si no están dentro de esta lista, tú eres el obligado a pagar el IVA. Ahí, y ahí, Raúl, como tú comentas, los servicios, si te fijas, la mayoría de esos servicios son servicios que se contratan a través de las apps, de los famosos internet. Está lo que es Airbnb, lo que está Apple, lo que está las famosas NBA, que contratamos los servicios de NBA, Amazon, está toda la mayoría de las apps que uno utiliza, ¿no? Sí. En esos son. Sí, la gran mayoría, pero las que no estén ahí, Eso es lo si tú importas bienes o y servicios tendrías la obligación. tú tienes la obligación directa de pagar. Ese es ahí. Sí, y luego hay que ver si no son bienes que ya estén en territorio. Si están bienes en territorio, todavía se aplica una retención. Pero en términos generales, si vemos cualquier particular, tiene que pagar el IVA. ¿Cuántas veces has bajado tus aplicaciones? Antes de los servicios digitales, bajaban aplicaciones. ¿Quién pagaba el IVA? Nadie. Nadie. ¿Sí? Por eso la regulación, ¿no? Sí, simplemente dijeron, oye, si nadie me paga el IVA, ¿cómo lo puedo hacer? Pues por lo menos el que preste el servicio le impongo la obligación de retención, porque hay un sector o un contribuyente en particular o que considero que no me van a pagar el IVA. Por eso es el concepto de retenciones. Esa es una mecánica de recaudación. Y en este caso así lo puso. Y lo único que sucedió fue, no, pues es que ya con esta regulación la autoridad nos va a obligar a pagar impuestos y antes no pagábamos nada de impuestos, no. Anteriormente era ese evasor fiscal, ¿sí?
Pero así dicen hasta los taxistas, los de Uber, Roberto. alimentos y demás, o servicios. Dice, no es que ya nos obligaron a pagar impuestos. Si no pagábamos, no teníamos la obligación. Siempre tiene una obligación. Y aquí, Raúl, la obligación nace porque los servicios se están aprovechando en México. En México, sí. ¿Sí? O sea, de ahí es donde nace la obligación, ¿no? ¿Es correcto? Sí, entonces, esta lista, todas las personas que vayan a traer algo del extranjero en forma digital o bienes, tienen que traer la lista a la mano, así como los contadores traemos el diario oficial de la Federación a la mano o la ley. Todo, hasta la ama de casa tiene que traer la lista de los 200 contribuyentes, 201 inscritos. Pero la costumbre. Sí, la costumbre es más Fuerte que el amor, que la sí. ley del IVA. Entonces, si se fijan, voy tocando estos capítulos porque necesito esos elementos cuando llega la importación. Ya cuando llega la importación ya me van a decir, ya ni le sigas, ya disipé mis dudas, ¿no? Uso goce temporal de bienes. En el uso goce temporal de bienes viene la reglamentación. ¿Qué se entiende por uso goce? Que es tanto el arrendamiento, el usufructo, pero de bienes tangibles, ¿no? Los intangibles se van a servicios. Luego, posteriormente, viene cuando se realiza en territorio nacional. El que nos interesa, el momento que se efectúa el uso goce, es cuando se cobran las contraprestaciones, pero el que nos interesa es la base. Aquí nos dice, nuevamente, la contraprestación más todos los accesorios que se le van a agregar, ¿no? Incluyendo las penas convencionales. Ok, y entonces ahora sí ya llegamos a importación. Ahora sí, no sé, primero con lo que llevamos, Jesús, si quieres puntualizar algo, o tengamos algo que adicionar, si no vamos a entrar ahora sí en materia de importación. En materia de importación. Por lo único que tengo que comentar, te queda una hora, ¿no? Queda una hora, vamos bien el tiempo. Sí, si nos tardamos más de las 2 horas, no se preocupen. Si quieren sus sagrados alimentos, el video se les va a entregar a todos los participantes, pero si siguen conectados con nosotros sería mejor. Así no nos sentimos tan solitos. Así si tienen dudas, es más fácil aclararlas aquí porque afuera sí van a costar. Dependiendo de las preguntas, a ver. Si las sé contestar, sí las contesto y si no, no. A ver, ¿qué dice Jesús? Buenas tardes. Si yo importo bienes para acreditarme el IVA solamente con el pedimento, ¿es válido o requiere un CFDI? El pedimento solo te sirve que es un recibo de pago. Te sirve para constatar el pago en aduanas, que ese es un concepto acreditable. Además, mi opinión, y ahorita vamos a ver cuál de los CFDI vamos a utilizar, tiene forzosamente o necesidad de tener un CFDI por la importación, ¿sí? Entonces te vas a hacer como autoemitir tu CFDI, ¿sí? Y ahorita van a decir, oye, pero es que si emite un CFDI, los ingresos para renta, para IVA, ahorita lo aclaramos, viene un poquito más adelante, la fundamentación. ¿Qué dice ahí, Jesús? Si mi invoice, sí, invoice, ajá. Invoice dice asistencia técnica, o sea, la factura dice asistencia técnica. Debo pagar retención, lógicamente, este servicio no fue acumulado en la factura de importación. Sí, aquí, bueno, acuérdense que son dos cosas. Ahorita estamos hablando en materia de IVA. En materia de renta, todo lo que es importación, para IVA es importación, que en materia de renta serían pagos al extranjero, tenemos que cuidar el concepto de la retención. ¿Sí? Entonces, cada uno de los apartados, sí, cada uno de los apartados hablando de renta y hablando de IVA, si hablamos de una retención como tal, estaríamos en el título quinto de personas de residencia en el extranjero. Y para efectos del IVA, aquí lo que se trata es decir, oye, si yo pago asistencia técnica, esa definición tanto está en código y se le aplica más a renta. En IVA, yo tengo que decir, tengo que expedir mi comprobante. Conforme al comprobante, tengo que ver si está en el 1A de retención de IVA, y si no está en el 1A, que en este caso no está, no voy a retener. Y para efectos de IVA, yo ya cumplí la obligación. Ahora le tendremos que adicionar lo que diga renta. Oye, es que tengo que retener en renta. Bueno, agrégale. Entonces, vamos a llegar a una disyuntiva ahí.
¿Hay un CFDI para renta? ¿Hay un CFDI para IVA? ¿Hay un CFDI para IEPS? ¿O hay un CFDI universal para todos? Mi opinión es que hay un CFDI universal. Entonces tenemos que hacer todas las adecuaciones necesarias y hacer todas las anotaciones correspondientes en un CFDI, que es nuestra oportunidad para efectos de cumplir tanto los requisitos de deducibilidad como los requisitos de acreditamiento en materia de IVA. ¿Sí? ¿Qué dice? El siguiente dice, si presto un servicio donde se desarrolla un paquete digital y este se envía electrónicamente a otro país, ¿se considera una exportación? ¿Estoy obligado a trasladar el IVA al 16, 0% o exento? Sí, bueno, ya esto es exportación. Eso Exportación. está en otro capítulo y es exportación cuando el aprovechamiento se realiza en el extranjero. Exportación. Sí, el aprovechamiento se realiza en el extranjero, es exportación. Tasa 0%. Sí, parece que es el artículo 58 del reglamento de la ley del IVA. Sí, donde te dice ciertas características para que sea exportación que te pague el extranjero, no te vaya a pagar en lo nacional. Tiene que haber una cuenta de manera directa del Un extranjero. cruce de Informe. transferencia del Que llegue del extranjero, extranjero aquí. aquí el comprobante, va a haber algunos otros requisitos. Pero recordemos, se me olvidó hacer la aclaración que el comprobante, el pedimento aduanal, te sirve para efectos de la estancia en el país, la estancia legal en el país, y como un recibo solo de ese pago. No tiene que ver nada en materia de IVA, ¿sí? Eso es propiamente lo que sucede, porque nos basamos, ya tengo mi pedimento, ya con esto hago deducible, hago acreditable, ¿no? En materia de renta, ¿con qué hacen a deducible? Con el comprobante del Del extranjero. Y luego viene la miscelánea y te da unas facilidades. Te da ¿Sí? requisitos. Y en materia de IVA también. Eso nomás es para el pago de ese IVA, pero te falta el comprobante, ¿sí? Ok. Entonces, seguimos, Jesús. ¿A cuál vamos a entrar? A ver, Importación de bienes y servicios. Importación, ok. Aquí en la importación de bienes y servicios. Ya ahora sí, después de una hora ya se supone que tenemos las bases y vamos a entrar a nuestro tema en particular, ¿sí? Ok. Entonces, hablando de la importación, pues aquí nos dice que la importación que se considera la introducción al país de bienes, pero hay que considerar los diversos regímenes. Aquí lo que tenemos que ver siempre en importación es si los bienes ya se consideran dentro del territorio nacional o uno los está importando, porque puede haber dos tipos de operaciones. Pero en primera instancia, este es el que pasa propiamente por la aduana, ¿no? La introducción al país de bienes. Se entiende que son tangibles por efectos de los recintos. ¿Ok? Luego, ¿ya no funciona? A ver. Luego, otro de importación, la adquisición por personas residentes en el país de bienes intangibles enajenados por personas no residentes. En ese caso, hay una importación. ¿Sí? Y son bienes intangibles, o sea, no pasan por la aduana. ¿Sí? Entonces, no se compras, por decir, una marca, ¿sí? Pues hay que emitir ¿cómo se llama? Tienes que emitir un CFDI. Dice el otro, el uso goce en territorio nacional de bienes intangibles proporcionados por personas no residentes en el país. El uso goce temporal en territorio nacional de bienes tangibles cuya entrega material se hubiera efectuado en el extranjero. ¿Sí? Tú te traes la maquinaria, tú eres el que estás importando, ¿sí? No tu proveedor. Por eso hay que tener bastante cuidado cuando te dicen, oye, te dejo los bienes en aduanas. Ok. Tú llegas y tomas los bienes, tú los estás importando. Y aparte, como está en territorio nacional, aquel hizo una enajenación en territorio nacional, hay que hacerle una retención. Entonces ahí pudiera decirse que hay como un doble pago de IVA. Simplemente estás aplicando las disposiciones. Oye, pero esos pagos de IVA los voy a perder. No, los puedes acreditar, siempre y cuando cumplan los requisitos. Los que no cumplan los requisitos no te los vas a poder acreditar. Y luego el aprovechamiento en territorio nacional de los servicios a que se refiere el artículo 14. Aquello que vimos que eran servicios, que aquí lo tenemos, ¿sí? Decimos que es aprovechamiento. El aprovechamiento es aprovechar, emplear, y dice emplear,
útilmente algo, hacerlo provechoso, sacarle el máximo de rendimientos, ¿sí? Y ya nos dice cuáles son los servicios, los del artículo 14. Y luego aquí vemos que nos faltó en su material, ya estuvimos comparando, que tuvimos un problemita ahí en el de sistemas. Aquí falta el artículo 25, que el artículo 25 es muy importante. El artículo 25, ¿qué nos dice? ¿Se acuerdan de la estructura? ¿Qué se entiende por, ejemplo, en el que más conocido, enajenación? ¿Qué se entiende por enajenación? ¿Qué está exento en enajenación? ¿En qué momento se realiza en territorio nacional? ¿Cuándo se cobran las contraprestaciones? ¿Y cuál es la base? También aquí el artículo 25 nos dice, no se pagará el impuesto al valor agregado en importación, las importaciones siguientes. La más importante es la fracción tercera. Dice, las de bienes cuya enajenación en el país y las de servicios cuya prestación en territorio nacional no den lugar al pago al impuesto al valor agregado, es decir, que sean exentas, o cuando sean de los señalados en el artículo 2, letra A de la ley, es decir, tasa 0%. Esa es la más importante. Es decir, cuando yo importo de entrada es el 16%, porque eso viene en el artículo 1, disposiciones generales. Voy a pagar el 16%, pero el mismo capítulo de importación en el artículo 25, fracción tercera, te dice, si ese bien, si se enajenara en territorio nacional, estuviera exento, pues es exento. Si se le aplica tasa 0%, pues es 0%. Pero si no se le aplica ni la 0 ni exento, entonces es grabado al 16%. Y luego viene el estímulo si en frontera, pues no es el 16, es propiamente al 8%. Entonces, ahí en su material falta el artículo 25, se va a revisar todas las omisiones que se tienen y se les va a volver a mandar el material, ¿no? Entonces, luego posteriormente el 26, el momento en que se considera efectuada la importación. Y aquí es importante de lo que decimos de los intangibles, la fracción tercera. Tratándose de los casos previstos en las fracciones que comentan, lo que es adquisición de bienes intangibles, uso o goce de bienes intangibles, uso o goce de bienes tangibles, en el momento en que se pague efectivamente la contraprestación. No es que se cobre, sino es que se pague. Y fíjense en la redacción, pague efectivamente la contraprestación. Vamos al artículo 1b y el artículo 1b nos dice, ¿cuándo se considera efectivamente cobrada las contraprestaciones? Si para uno es efectivamente cobrado, para el otro es efectivamente pagado. Entonces, aquí no le podemos jugar a la autoridad de decir, oye, es que compensamos, no tengo que pagar IVA. No, aquí sea que cumpla la obligación o le extingas, me tienes que pagar el IVA forzosamente. ¿Sí? 26, fracción cuarta. En el caso de aprovechamiento en territorio nacional de servicios prestados por un residente, por no residentes en el país, dice, en el momento en que se pague también la contraprestación. Entonces es ahí donde se detona el IVA y tengo la obligación de pagar, ¿sí? No es como los otros capítulos, el de enajenación, prestación y uso goce, que es traslado, cobro y entero. Aquí no, aquí es, ya le pagas al extranjero, págame el IVA, ¿sí? Esa es la forma en cuanto a la importación, ¿sí? Y recuerden, hay un artículo que se omitió ahí, el artículo 25, para que lo consideren, ¿no? De todos modos, ya hicimos la referencia a lo más importante de ese artículo. Y luego viene el artículo 27, ¿sí? Que es aquí donde decimos, a ver, dice, para calcular el IVA, tratándose de importación de bienes tangibles, se considera el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación, ¿sí? Entonces, eso me va a servir a mí, pero lo valioso que yo requiero rescatar en importación de bienes o servicios es el tercer párrafo. Dice, el valor que se tomará en cuenta, o sea, es decir, la base, tratándose de importación de bienes o servicios a que se refiere la fracción 2, adquisición de bienes intangibles. 3, uso o goce de intangibles. 4, uso o goce de tangibles. Y el aprovechamiento de servicios será el que corresponda
en esta ley por enajenación, por uso, goce o por prestación de servicio en territorio nacional. Es decir, por simplicidad, va y toma estos elementos de base, los recoge y los trae para efectos de importación. Entonces ya sabemos propiamente cuál es la base. Porque me podría decir hoy, si no hay base, no hay pago. Si no hay tasa, no hay pago. Ya vimos que los elementos de los impuestos sí los rescata en el concepto de importación. El artículo 28, tratándose de importación de bienes tangibles, el pago tendrá el carácter de provisional y será conjuntamente con el impuesto. Ya habíamos leído este artículo y lo rescatable de aquí es el penúltimo párrafo, el IVA pagado en la importación de bienes dará lugar al acreditamiento. ¿Por qué nos quedamos anclados, enganchados en aquel entonces de que el pedimento era Superman y con eso hacíamos todo? Por esto, ¿sí? La regla 1 romano 2.8.3.1.1, ¿sí? Aquí cuando nos decía, estos recibos oficiales o formas oficiales son comprobantes fiscales. ¿Y se acuerdan todas las cosas que hacíamos con escritura pública, la fracción tercera? Oye, es que no me dieron CFDI en la compra de los bienes muebles. ¿Cómo le hago? A ver con el notario que lo eleve a escritura pública la compraventa y ya. ¿Sí? Eso ya no está vigente, estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2013. Eso ya no existe. Pero en el subconsciente lo seguimos cargando. La costumbre. La costumbre. Nos acostumbramos a la comodidad y nos quedamos ahí. ¿Sí? Ok. Luego viene, a ver, hasta aquí Jesús, porque si se fijan, el de importación está más fácil, ¿sí? Pero teniendo todas las bases es sencillo de su interpretación. No sé, hasta aquí Jesús, ¿qué No, podríamos adicionar o qué se me pasó platicar? no. Hasta aquí ahorita ¿Vamos bien? vamos bien. Ok, entonces, y acuérdense que en materia de IVA las retenciones es muy importante. ¿Cuáles son las retenciones? La última, la fracción 3, ¿sí? ¿Quién tiene la obligación de retener? Dice, la física o la moral. Quien sea en México física o moral, ama de casa, trabajador, empresario, actividades empresariales, reciclo, los que ustedes quieran, sean personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles o los usen o gocen temporalmente, que enajenen u otorguen residencia en el extranjero, en el país, le tienen que retener. ¿Cuánto? El 100% del IVA. Porque es un sector vulnerable donde dice, ese residente en el extranjero no va a gastar un pasaje de avión, por decir así en términos simplistas, para pagar, no sé, 1,500 pesos de IVA. ¿Sí? Dice, no, tú reténlo y tú me lo entregas. Y si es un acto accidental, ¿cuándo lo vamos a enterar? A los 15 días. Si es por actividades empresariales ordinarias ya de uso cotidiano, a más tardar el día 17. ¿Sí? Ok. Entonces, ahí viene toda la reglamentación en cuanto a la retención. Hay que tener mucho cuidado en esto. ¿Sí? Tenemos cuidado en cómo se llama en materia de renta de las retenciones, pero nos olvidamos que también en IVA hay retención y es la más importante. Luego, nomás como referencia que lo tengan, la regla 2754 nos dice un comprobante para efectos de las retenciones del IVA. Ahí nos dice para fines del 32 fracción 5 y 33 segundo párrafo. ¿Sí? El segundo párrafo, ¿cuál es? El de los notarios, ¿no? Entonces, ahí está su fundamentación, el entero de acuerdo a la resolución miscelánea, contra prestaciones efectivamente pagadas. Y eso ya lo habíamos analizado. Primer párrafo me habla del cumplimiento y también de la extinción de obligaciones, que es lo que venimos comentando. Ahí lo único que les puedo decir es nuevamente, si vas a causar IVA, uno ve. Si vas a acreditar IVA, Sí. artículo 5 y sus incisos. Y son dos líneas paralelas que nunca se unen. No hay simetría en materia de IVA, ¿sí? Anteriormente sí, cuando era el crédito el IVA. ¿Sí? Y ya cuando haya flujo efectivo, no, por las disposiciones que se manejaron, ¿no? Ok, luego CFD en importación. Aquí diríamos,
se ha buscado formas, porque dicen, oye, es que si tú me obligas a emitir un CFDI, imagínate, va a venir renta y me va a decir, oye, tienes un ingreso. ¿Sí? Y no tengo un ingreso para IVA. Sí hice un acto de actividad que es para fines de IVA. Entonces, eso sería más informativo en primera instancia. Entonces, se le ha buscado la forma de decir, oye, ¿cómo le reporta al fisco? Pero que si el fisco, sin hacer su precargado, me vaya a sacar esos datos. Inclusive ahí hay un comunicado del SAT que ya los pagos de IVA, los pagos mensuales, ya van a venir precargados a partir del día de ayer o el día de hoy, algo por el estilo, ¿no? Ya viene precargado todo. Entonces, en primera instancia, mi obligación sería, pues, dice artículo 32, fracción tercera, los que dice código. Un comprobante normal, oyes, ¿y qué va a pasar? Tengo que hacer una conciliación con la autoridad en primera instancia y aclararle y ponerle todas las notas al comprobante que ustedes quieran para efectos de decirle que eso es para IVA. Hay otra forma o formalidad que sería retenciones y pagos al extranjero para efectos de darle información, pero lo que tenemos que ver es, si a mí me dicen 32 fracción tercera, me dicen los requisitos, el comprobante y los requisitos. Entonces, 32 fracción tercera de IVA relacionados con el código, conforme al código y el 29 y 29. Entonces, es un cúmulo de requisitos que a lo mejor en el CFDI, llamémoslo así, informativo, no los voy a cumplir al 100%. ¿Sí? Es mejor emitir un CFDI ordinario y tienes que hacer una conciliación con la autoridad al momento que te diga que tienes un ingreso adicional. ¿Sí? Ok, entonces, estos CFDI, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, para la ley del IVA, en los casos de importación de bienes o servicios, la ley nos considera tanto sujeto activo en la relación económica y a su vez como sujeto pasivo, es decir, como consumidor final. ¿Quieres acreditarte el IVA? Ya sabemos, no tienes que ser consumidor final, tienes que a cabo llevar actividades. Y entonces, ¿cuál es la fundamentación? Para efectos de la emisión del comprobante. Artículo 1, dice, ¿tú realizas importación? Sí, eres sujeto al IVA. ¿Qué obligación tengo? Emitir comprobantes y pagar el IVA. ¿Ok? Viene el artículo 50 del reglamento del IVA. ¿Y qué nos dice este reglamento? Para los efectos de los puestos en el 24 de la ley, que es en el capítulo de importación, los contribuyentes que importen bienes intangibles o servicios por los que se deba pagar el impuesto, podrán efectuar el acreditamiento en los términos de esta ley, en la misma declaración de pago mensual. Ah, ok, aquí no es como las retenciones, que retengo, pago y acredito posteriormente. Dice, no, aquí en el mismo mes, a que correspondan dichas importaciones. Pero ya sabemos que debe que cumplir forzosamente los requisitos. Por eso ponemos esta tabla ejemplificativa en importación de bienes y servicios. Si pasa por aduana o no pasa por aduana, no se preocupen. Todos van a descansar o van a pasar por el artículo 5. Es como el turista, ¿no? Pasa por México y en vez de cobrar, paga. Luego, ¿das aquí? ¿Nada? No. Es en el mismo mes. Nomás que, ¿cuál es la complicación? La complicación se suscita en que me dicen, dentro del mes, tienes que tener todos los requisitos. Dice, haber pagado el IVA, tener el CFDI. Entonces, siendo muy estrictos, si se da una combinación de que tengo primero el pago, luego el comprobante, o primero el comprobante y luego el pago, no cumplo. Tenemos que cuidar mucho eso para no tener problemas en la devolución, porque también hay otra jurisprudencia que te dice, si para pedir devolución tienes que cumplir los requisitos y esos requisitos son para el acreditamiento, es válido que no te den la devolución y no obtengas derecho al acreditamiento, ¿sí? Haciendo una simetría respecto de la jurisprudencia que existe, ¿no? Y en este caso, Raúl, y Sí. que fueron varias de las dudas en cursos que hemos dado la plática,
¿en qué momento se acredita? ¿En el momento del pago o en el momento del contar con el documento? Por decir un ejemplo, Ah, hoy, como dices, el 31 de enero llevé a cabo el pago, pero la factura me la emitieron con fecha 2 de febrero. sí, ¿Dónde debo acreditar o dónde acredito? ¿En el pago sí, o en el comprobante? sí. Y yo te diría primero, sin considerar la jurisprudencia, Ujú. ok, donde hiciste el pago, ¿sí? El comprobante lo vas a conseguir más adelante porque técnicamente no tiene fecha. Ahora, con la jurisprudencia te dice, no, todo tiene que ser en el mes, todo. Ujú. Quiero el pago y quiero el comprobante. Si no, no vale el IVA. Y ese es un problema administrativo y operativo del día a día. ¿Cuántas operaciones haces en el día? Y a veces tienes que tener un departamento específico para emitir todos los CFDI. Tú tienes que estar al pendiente de decir, oye, si hice una operación, exijo mi CFDI y que nunca brinque de mes. Si tuviéramos como una declaración del IVA anual, pues estaría todo dar. Tenemos Pero es 365 definitivo. días como para resolver los problemas. Aquí no. Son los 30, los 31 días, dependiendo del mes. Pero de acuerdo a los pronunciamientos es todo en el mes. Entonces, allí una de las recomendaciones, a ver, emíteme el CFDI y después pago, o primero te pago y luego emíteme el CFDI. Pues Porque pues en forma simultánea, mándame el borrado primero, hay que hay revisarlo. que revisarlo, ¿no? Hay Los que revisarlo. Ya borradores. está, mándamelo y te pago. Las transferencias en forma simultánea, ¿sí? ¿Sí? Para que no brinquen de De mes. mes, porque nos Sí, podemos enfrentar al problema de la sí. posible interpretación de la autoridad, ¿no? ¿Cuándo fue primero? El antier. Hoy estamos a 2 días de la Candelaria, por cierto, los tamales ahí, ¿no hay Sí, tamales? sí. ¿Y por qué me llegaban mensajes como a las 2 de la mañana? Oye, ¿timbro o no timbro el comprobante? Pues sí lo tienes que hacer, pero antes de las 12, no a la 1 de la mañana. Ya a la 1 de la mañana es un día siguiente. De- Sí, porque el CFD hace la emisión en el momento que estás haciendo la operación de la fecha. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí, de acuerdo al artículo 1, acuérdense que les dije que había dos fórmulas, el artículo 1 y el 5D para el pago. para el pago, ¿sí? Entonces, aquí del artículo 1, ¿qué se hace? Bienes tangibles, esos pasan por aduanas. Aquí vienen los datos y te dice, vamos a considerar una operación rápida. Venta de contado, 3 millones de pesos y nos da un IVA de 480. Erogaciones, tengo compras de mercancía nacional, 700. Compra de mercancías de importación, importé 500, que son 80,000 del pago del IVA. Gastos por rentas, gastos por sueldos, que eso no lleva IVA, y inversión en maquinaria y equipo. En forma lógica, si hacemos una operación de sumas y restas, tenemos que pagar 112,000 pesos, ¿sí? En forma lógica, sin aplicar la ley, nomás así, válgase la expresión, a ojo de buen cubero. Entonces, vemos y decimos, vamos a determinar el IVA trasladado. Ventas de contado, 3 millones, porque las hice en territorio nacional. Compras de mercancía, que es un acto de actividad grabado porque importé y soy sujeto del IVA, son 580,000 de IVA. Entonces hice un total de actos o actividades 3 millones y medio y un IVA causado de 560. Luego, posteriormente, ya en cuanto a mis compras, gastos, inversiones y demás, tenemos compras mexicanas, 700, compras de mercancía de importación, 500, ¿sí? Gastos por renta, 300 y maquinaria y equipo, 800. Entonces, tengo actos o actividades de 3 millones 300 y un IVA de 368,000 pesos. Cuando determino el pago, digo, IVA causado 560, IVA acreditable 368, me da una diferencia de 192 y me dirían, oye, pero tú me habías dicho que en forma lógica íbamos a pagar 112, ¿sí? Pues sí, vamos a pagar 112 porque lo único que nos falta es restar lo de aduanas, Perdón. lo que viene en el pedimento. Entonces, me dio a pagar 112, pero esa es la fórmula en que se llenan las declaraciones, ¿sí? Oye, pero ¿lo puedo hacer en forma resumida? Si no cumple los requisitos, el IVA no es acreditado y lo que tienes que hacer es pagar el IVA, ¿sí? Este es cuando pasan por aduana. Y si no pasara por aduana, bienes intangibles, acuérdense que lo estamos resolviendo ahorita conforme a la fórmula del artículo 1,
que es conceptual, no es la obligatoria, ¿sí? Entonces aquí decimos, no pasan por aduana, tengo ventas 3 millones, compras de mercancías 700, pago al extranjero de regalías, servicios o goce, al extranjero 500, ¿sí? Gastos por rentas, y gastos por sueldos. En sueldos, pues no hay. Entonces, en una forma rápida, vemos que tenemos que pagar 192. Decimos, vamos a determinar mis actos o actividades. Actos o actividades, 3 millones nacionales, 500,000 pesos por importación. Actos o actividades, 3 millones y medio y causado 560,000. Y vamos a los acreditables, compras nacionales, gastos pagados al extranjero, porque yo me autoemito mi comprobante, yo tengo mi propio IVA trasladado, tengo mi propio IVA acreditable, 80,000. ¿Sí? Maquinaria y equipo, y entonces nos da total de actos o actividades, 2,300,000 y un total de 368 de acreditable. Por lo consiguiente, hago la operación y me da 192. En forma lógica, ¿qué decíamos? Ah, íbamos a pagar 192. ¿Ok? Al pagar 192 es, oye, pero en forma sintetizada da lo mismo. Sí, pero estamos en un error desde el punto de vista técnico fiscal. Es de la fórmula en que se tiene que resolver y llenar las declaraciones. ¿Ok? Ahora vamos a resolver el mismo planteamiento, pero con el 5D. Y en el 5D vamos primero por lo que va por aduanas. Nomás para fines de idea general, ¿qué decíamos? Me estoy regresando a los bienes en aduanas y en forma lógica nos decía que íbamos a pagar 112. 112. Son los mismos datos del ejemplo, pero ahora resueltos con el 5D. Aquí está. Bienes tangibles. Ventas contado, ¿sí? Compras de mercancías nacionales, compras de mercancías de importación, gastos, y vemos aquí en forma lógica 112. ¿Sí? 112 lo que vamos a pagar en forma lógica, ya lo habíamos resuelto conforme al artículo primero. Y venimos aquí, ahora sí, decimos, a ver, determinación, ya para llenar el formulario, su determinación del IVA dice, ventas de contado 3 millones, y luego nos dice el 5D, pero no me incluyas Las compras de importación. lo que importes por bienes tangibles, o sea, los de la aduana, esas compras no las incluyo. Entonces, actos o actividades tengo 3,480,000 pesos de IVA, y luego ya me voy al concepto de los acreditables. El segundo renglón es el que me interesa. Compras de mercancías de importación. Nunca me los excluyó y es un IVA acreditable que yo tengo. 360,000. Entonces, ¿cómo lleno la declaración? Me dan 32,000 a pagar. Diferencia de los 100. ¿Cuál es la diferencia entre los 102 y los 32? Los 80. Los 80. ¿Sí? No me lo tenía que excluir de la fórmula. Pero si él quiere así, estamos jugando con las reglas de él. En vez de pagarle 112, le tenemos que pagar 32. ¿Sí? Y así se llena. Ay, es que a lo mejor es una opinión agresiva. No, Es que así está. No, y de hecho así se ha venido manejando, ¿no? Sí. O sea, en las revisiones que hemos tenido y cualquiera, pues es como lo manejamos, ¿no? El 5D. ¿Sí? Entonces, ahí hay una imprecisión técnica en este artículo. Tenemos que considerarla. Luego viene bienes tangibles y servicios. Intangibles. Digo, intangibles y servicios, resuelto ya por el artículo 5D. Si se fijan, son los mismos datos. Que ahí es que el famoso IVA virtual. El IVA virtual. Sumo y En resto forma abajo. lógica me dan a pagar 192. ¿Sí? Tengo acreditables y tengo causados y tengo acreditables y me da a pagar a mí. Porque ahí sí sumas arriba y restas abajo. ¿Sí? Entonces, lo mismo en forma lógica que la mecánica, porque sumo arriba y sumo abajo. ¿Sí? Entonces, en el causado y en el acreditable. ¿Sí? Entonces, aquí lo que podemos decir es que hay una imprecisión en la fórmula del 5D. Sí, hay una imprecisión en el artículo 5D, que me quita la importación de bienes tangibles.
y tengo derecho al acreditamiento, pero ¿cuál es la condicionante? Que emita el CFDI y CFDI. cumpla los requisitos. Como decíamos originalmente, me tengo que ganar ese acreditamiento como cumpliendo los requisitos. Y ya luego vemos, oye, ¿y cuál es el CFDI que tengo que emitir? Técnicamente es el primero. Comprobante de ingresos. Pero así, oye, pero ese me lo va a manejar para renta. Pues tienes que conciliar para renta, para que el comprobante reúna todos los requisitos. La otra forma de decir, como solo es informativo, y decimos, no es informativo porque es causante de impuesto. El que se ha venido considerando es el comprobante de retenciones e información de pagos. ¿Sí? Ahí los tenemos los 5 tipos o 6 tipos, porque el último me dice que ni siquiera es comprobante, porque se va de acuerdo al rubro 2 del anexo 20. Y entonces ahí podríamos decir, mi opinión es 32 fracción, artículo 32 fracción tercera, conforme a código. ¿Quieres algo más flexible? Pues toma tu comprobante de retención de información de pagos y con el complemento de pagos a extranjeros. Y ahí en la descripción hay un campo de descripción, ponle todo lo que tú necesites, todos los datos para que sea acreditable el IVA, toda la información que requieras que cumpla un comprobante de un CFDI, ¿sí? Y aquí les pongo esta regla, que esta regla se utiliza bastante en materia de renta, cuando queremos hacer deducibles pagos al extranjero, pero también se utiliza en materia de IVA, que es este es el fundamento. Dice la regla 27114 para deducir o acreditar. Pero fíjense todo lo que tiene que tener un comprobante. Lo más importante, aparte de que en ese comprobante que me dé el extranjero, esa factura, servilleta, lo que me tenga que dar, la clave de RFC y mi nombre, tiene que tener los requisitos del 29A, fracción 5, es decir, cantidad, medidas, clase de bien o servicios del uso goce y usando el catálogo fiscal, ¿sí? Que no me mande el comprobante así, yo se lo redacto. Sí. Yo se lo redacto, yo se lo hago, pero ahí nos vamos a contraponer porque ellos tienen ciertos requisitos, nosotros otros requisitos. No sabemos si se contraponen o pueden ser idénticos, pero aquí ese es el que nos pega en forma directa, que tiene que estar aquí usando los catálogos fiscales, ¿sí? Entonces, ¿y esta regla, cuál es su sustento? Es un beneficio porque primero lo analizábamos, oye, me pone mayores cargas, ¿cómo lo nulifico? No, tiene vida, no tiene vida independiente. Nace, y ahorita vamos a ver. ¿Qué nos dice el artículo 29? La obligación de expedir comprobantes. ¿Qué nos dice el último párrafo? ¿Sí? Nos van a dar reglas de carácter general. Dice, tratándose de actos o actividades que tengan efectos fiscales en los que no haya obligación de emitir CFDI, me dice, pero el más importante es el 29A, antepenúltimo párrafo. ¿Sí? En el caso de operaciones realizadas con residencia en el extranjero, sin establecimiento en México. Ahí están las reglas de carácter general. Entonces, esta regla, en primera instancia, es la que nos salva, pero tenemos que cumplir los requisitos como en forma obligatoria. Obviamente, mientras no exceda más allá de lo que dice la ley. ¿Sí? Entonces, el fundamento de la regla, ¿cómo nace? Luego ya vemos los requisitos. Hasta aquí, Jesús, No, ¿qué podemos adicionar? aquí nada más adicionar como un comentario tú, Raúl, y tú bien comentabas ahorita el tema de lo que es el plan de estratégico maestros para 2024. Hay que recordar que dentro de uno de los conceptos que se viene fuerte en materia de fiscalización es en el tema de lo que es las aplicaciones indebidas de saldos a favor, los IVAs en operaciones a la tasa del 0%, los IVAs no objeto e IVA en importaciones. O sea, es un tema de fiscalización que sí es importante que se echen un clavado ahora sí las empresas y analicen nuevamente cómo estamos y cómo nos sentimos en todos estos temas de IVA, ¿no? Porque sí viene fuerte la fiscalización para este año. Luego hacemos una cápsula de los actos de actividades no objeto para la ley del IVA. Eso sí es bastante materia, ¿no? Hay que recordar que tiene repercusión las no objeto, ¿no? ¿Sí? Si tienes actividades no objeto, pues ¿qué es lo que te lleva todo el IVA acreditable? Pues no es acreditable. No es acreditable.
¿sí? Ok, y aquí los requisitos, nomás recordemos, los requisitos están en el 5 y está del 5, que son los requisitos generales, el 5A, el ajuste al acreditable, porque no es perpetuo el acreditable, y cuando se trata de inversiones no es perpetuo el IVA acreditable, tenemos que cuidarlo al destino habitual de las inversiones. El 5B, el acreditamiento con base en el año anterior, y el C, conceptos que no se incluyen en el cálculo de la proporción. Y diríamos, hay conceptos que dices, pues no los graba la ley del IVA, pero recordemos, normalmente conceptualizamos en IVA que los actos de actividades es enajenación de bienes, prestaciones, pero en términos simplista, los conceptos son muy amplios, por eso la ley amplió que hay actos grabados y hay actos no objeto de la ley, ¿sí? Ok, todos los requisitos, ¿cuál puntualizamos, Jesús? Ya los habíamos revisado, que sean estrictamente indispensables, y ahí les puse nomás en el 1, ojo, está registrado en contabilidad. Es importante. Sí, el 2 siempre tiene que ser un CFDI del artículo 32, que es conforme a código, ¿sí? Ya le hablamos del concepto de lo pagado, hablamos de los REPSE, que aparte de tener su registro, nos tienen que entregar la declaración del IVA pagado, y el REPSE indebido, es decir, la subcontratación indebida, ni siquiera existe el IVA, ¿sí? No, ni siquiera llegó a calificar como IVA acreditable, ¿sí? Y recordemos el numeral 6, hay que sacar siempre proporciones entre actos grabados. Excelente. Primero, identificar aquí, como está en el cuadrito, ¿quieres que sea acreditable? Sujeto a actos grabados. Compras, gastos, inversiones. No acreditables, actos exentos son objeto. Y prorrateo, todo lo que no puedes identificar. Entonces, una actividad que tenemos que hacer en forma constante en la contabilidad, hay que separar. Porque si no separamos, el fisco va a venir a aplicar el porcentaje de prorrateo a todo, ¿sí? Y si empieza a sacar no objetos que califiquen, pues vamos a tener un problema. de no Va a acreditar. aplicar el porcentaje a todo, ¿sí? Luego, ¿qué se define como acreditamiento? Dice, la mecánica del mismo permite que los requisitos para su devolución sean los mismos que para su acreditamiento al tenor en común de un saldo a favor. Aquí es lo que te dice, los requisitos tienen que estar en el mes. Si están todos en el mes y te presentas a pedir la devolución, como cumpliste todos los requisitos en el mes, te voy a devolver el dinero. Pero si no cumples los requisitos en el mes, no te devuelvo el dinero, y aparte te digo que es no acreditable, ¿sí? Hay que tener presente esta, ¿sí? Y ahí viene el extracto, y esta salió en diciembre del 23, y se los debemos a los que están pidiendo devoluciones de IVA, ¿sí? Pero realmente lo que está haciendo mucho de estas disposiciones están precisando la ley del IVA. Y aquí ya, como comentamos, ya más analítico, ya no hay tanto que meterle. Esto es realmente la ley, nomás puntualizando lo importante que ya lo platicamos. Y en el prorrateo nomás decirles actos grabados, acreditable, actos exentos, no acreditable. Actos exentos sin objeto, prorrateo. Así. Pero acuérdense que las inversiones al destino habitual. Ejemplo, si yo tengo una maquinaria y me dedico a edificar casas, el IVA de la maquinaria se convierte en gasto, ¿sí? Pero si después construyo puras bodegas, entonces ese IVA que era gasto ya no es gasto, ahora es acreditable, y viceversa. Si originalmente era acreditable, luego se convierte en gasto y tengo que cuidar las inversiones durante 60 meses, es decir, 5 años, ¿sí? Viene toda la reglamentación, que ese es otro tema de otra cláusula. Sí, específicamente cómo determinar el prorrateo, ¿sí? Y aquí importante el prorrateo, Raúl, hay operaciones que le llamamos las famosas operaciones trianguladas, que hay una importación, imagínate, yo importo a Estados Unidos y le vendo a Guatemala, y en lugar de traérmela, primero la importo y luego exportarla, sino que directamente hago la operación país de origen a país de destino, y esa pues es una operación objeto. Y entonces todos los gastos relacionados con esa operación, todo el IVA relacionado con esa operación, pues es un IVA no acreditable, ¿no? Entonces, ¿cuánta de esa realmente se está llevando a cabo el acreditamiento? Sí, ahí es donde les van a pegar, y si no separan, va sobre todo el IVA del prorrateo. Obligaciones, ya hemos insistido, debidamente registrado en contabilidad.
Tus operaciones tienen que estar debidamente registradas en contables, si no, una sanción, pero te puede afectar en renta. En renta puede ser no deducible la erogación. Y la fracción 3 es pedir y entregar comprobantes fiscales. No me dice fecha, pero si se realizan actos o actividades, se entiende que es por cada uno de los actos. No me dice la fecha de cumplimiento, pero ya tesis, jurisprudencias o pronunciamientos de los diversos órganos nos dicen que tiene que estar todo en el mes. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer un control interno para efectos de el cumplimiento adecuado. La entrega de la retención de la información y luego la proporcionar mensualmente el concepto de la DIO. Y nunca van a encontrar un renglón de decir enajenación, prestación de servicios, uso, goce, importación. Todas son actividades, todas las actividades se suman y se ponen en un renglón, porque a veces nos han dicho, es que no viene para informar las importaciones. No, son actos o actividades entre todos. ¿Sí? Ok. Luego, y si no emito el CFD, infracciones y sanciones. ¿Sí? Es una infracción, no es pedirlo. Y si no les pido, me hago acreedor de una multa de 19,000 pesos, casi 20,000, hasta 110,000, dependiendo si hay reincidencia o si no, puede haber clausura preventiva del negocio de 3 a 15 días. ¿Sí? Fecha en que se deben expedir los CFD en materia de IVA. Primero nace el 32, que me pone la obligación. Luego viene código, me dice cómo se deben que expedir. ¿Sí? El 29A, cuáles son los requisitos que deben que cumplir. Estoy poniendo de los más importantes. ¿Sí? Y luego viene el 5D. Los pagos los hago mensuales el día 17 y el 5 me dice cuáles son los requisitos que debo que contener. Entonces, todo está amarrado y pudiera darse el caso, como decía Jesús, hoy hago el pago y al siguiente mes me entregan el comprobante. Con todo eso que le estamos platicando, todo tiene que estar dentro del mes. Hay que procurar. Sí, hoy es que el fisco va a venir sí, el fisco va a venir y nos va a querer cobrar por no tener todos los requisitos para efecto del acreditamiento. Puede. Hay elementos, vamos a ir a juicio. Vamos a ir a juicio y vamos a ver cómo nos va. Pero aquí lo que buscamos es que quitar esa probabilidad, ¿no? Y luego aquí, lo de las devoluciones, la jurisprudencia. Dice, en ese orden de ideas, en lo azul, si el comprobante fiscal de ingreso no cumple con los antes referidos, resulta inconcluso que la autoridad válidamente podrá negar la devolución del saldo a favor por concepto de IVA, pues no puede ser utilizado como medio para sustituir el acreditamiento y por consiguiente la devolución. Por esa razón, no resulta factible dejar a la discreción del contribuyente la fecha de expedición del referido comprobante. Todos los requisitos tienen que estar en el mes. Este es muy importante y esta salió en junio del 23, la jurisprudencia, ¿no? Ok. Efectos del IVA acreditable no pagado. Sí, eso ya se los habíamos platicado. Que para acreditarme el IVA tiene que estar efectivamente pagado y solo son bienes, efectivos, bienes o servicios. Y párenle de contar. Y esto, por eso les digo que el fisco se dio un balazo, porque en materia de renta, en sueldos y salarios, ¿cómo se acumula? Cuando se cobre. ¿Y cuándo se cobra? Cuando se paga. ¿Y cuándo se paga? Cuando se cumple. ¿Y cuándo se cumple? Cuando entrego el efectivo, bienes o servicios. Oye, pero en sueldos y salarios, vamos a poner un supuesto hipotético, pero hay que ver la reglamentación laboral. Mi trabajador llega a San Lunes y dice, préstame porque traigo válgase la expresión coloquial, una cruda. Bueno, San Lunes le presto 50,000 pesos. Llega al mes, se devengan los 50,000 pesos y cuando va a cobrar, le digo, es chaparrito, pues si tú me debes y yo te debo, compensamos. Entonces nunca le entregué el efectivo, jurídicamente hablando, nunca le entregué los bienes ni los servicios convenidos, por lo tanto, ese señor no tiene obligación de pagar impuestos. Pero es muy difícil en el arrendamiento. ¿Qué tal los asimilables? Hoy es en arrendamiento, en lo mismo se acumula al cobro. Por eso digo que la autoridad se está dando un balazo en el pie, salvo que exista luego que diga, en una reflexión todo lo que dijimos es en materia de IVA y vamos a analizar en materia de renta. Pero no, aquí ya está el concepto de pagado, ¿sí? Y lo que les comentaba de los requisitos y esta parte. En primera instancia, el IVA se considera como no deducible. Si no te lo permiten acreditar, se convierte como gasto. Si te lo permiten acreditar, se considera como no deducible.
Y esa es una cosa que nunca han corregido. Si es uno deducible, tiene que afectar a la CUFIN. Y si es así, no hay empresa que tenga CUFIN, porque le tienes que restar todo el IVA de los contribuyentes que tienen actividades exentas. No existiría CUFIN, tienen que corregir eso. Entonces, aquí también hay que contemplar, y aquí les dejamos las tesis y las jurisprudencias relacionadas al concepto de pago y la compensación que no vale. Aquí están los dos elementos, uno de agosto del 22. ¿Sí? Ok. Luego, reglas de resolución miscelánea, esas no son relevantes. Llenado del CFDI. Aquí en el CFD, no sé cuánto tiempo llevamos. Ay, fíjate, Vamos hasta que bien. voy a terminar justo a las 2 horas, la primera vez. Aquí es el ejemplo de un llenado de un comprobante, pero decimos del que nos cause menos molestia, porque en el fondo tenemos que ser de acuerdo al 29 del código. Pero aquí decimos, vemos el catálogo, ¿cuál es el comprobante que vamos a considerar? El de retención y pagos, ¿no? Información de pagos. Y aquí los primeros son, ¿cómo se llama? De concepto del extranjero, el que nos interesa es el renglón 18. Ese renglón 18 vas a tomar el de retención y pagos y le vas a agregar, el nombre de complemento son pagos al extranjero. Y ya te vas a dedicar a llenar, porque vas a elegir IVA, vas a elegir el IVA, vas a elegir el país, los datos del contribuyente, y lo más importante en la descripción, ¿sí? Vas a poner todos los datos que tú quieras en esta página 199, la última flecha dice descripción de concepto, atributo que te dan, parece que 255 caracteres, por lo tanto, ahí tienes que anotar todo lo que requieras para que sea deducible, ¿sí? O emites el CFDI ordinario de ingresos y le pones las notas correspondientes y vas ya claras con la autoridad, ¿sí? A ver, aquí nos dicen el CFDI ingreso sí timbra con tus propios datos, es decir, el CFDI me lo puedo autoemitir, es decir, yo soy del CFDI, un CFDI ordinario, yo me pongo como si fuera proveedor y a su vez pongo los datos como si fuera cliente para fines del IVA y si me lo da, lo emite propiamente. ¿Ok? La captura de pantalla, ¿sí? Ahí es para llevarlos un poquito más paso a paso, ¿sí? ¿Sí? Y primera vez que Que terminas a termino tiempo. en tiempo. Sí, entonces, y fue el único concepto en materia de IVA, hablando de si debo emitir CFDI en importación o no, principalmente de bienes tangibles, intangibles, pasen por aduanas o no pasen por aduanas y toda la repercusión. Necesitamos comprobante, necesito cumplir los requisitos en materia de IVA, tienen que ser en el periodo, tengo que vigilar si la enajenación de bienes está en territorio nacional también para efectos de hacer la retención, cuando nos ponen los bienes en aduanas todas las de Amazon y demás que te lo ponen en aduanas, hay que cuidar esa situación. Y los servicios digitales que si no vienen enlistados, también tengo que hacer, ¿cómo se llama? El El entero. pago directamente la persona, porque es contribuyente de IVA. Es el importador. Ok. El importador de bienes y servicios. De importador de bienes y servicios. ¿Qué me faltó, Jesús? No, pues aquí se Eh, venía cuidando todo bien el material. sí, ok. Yo creo que aquí, no sé si con esto se vayan a aclarar muchas dudas o haya más dudas Existen en más relación dudas. con todo eso, ¿no? Si Y puede haber como, dudas, son operativas. y como lo hemos comentado, Rol, y lo hemos dicho todo, ¿cuál es el temor de cumplir con esta obligación de realmente emitir el CFDI en materia de importación? Es que el conflicto que puede haber es que el robot fiscal va a haber un CFDI de ingresos y dice, pues ese ingreso me debes impuesto sobre la renta. Pues nomás hay que aclarar, es una conciliación. Ese es el temor, ¿no? Porque yo creo que, y lo que hemos venido diciendo, ¿no? Si fuera a través de una factura de un papel, pues yo creo que no habría problema y lo emites, ¿no?
pero a través de esto yo creo que es el temor de emitir el CFDI por esas importaciones en el cruce. No sé ahora cómo vaya a resultar con los precargados de los pagos provisionales de IVA al momento de emitir un CFDI. A lo mejor hacer la prueba, emito a lo mejor CFDI por $1, $10, no sé, pero no, sí hay que ver cómo viene el programa ahora de precargado de pagos provisionales de IVA, ¿no? Entonces, a ver, no sé si Sí. quieras contestar algunas Sí, cuestiones. ahí quiero entender que lo que preguntan es de, de los tiempos. Ujú. De acuerdo a las disposiciones y los pronunciamientos de nuestro alto tribunal, nos dice claramente que todos los requisitos tienen que estar en el mes. ¿Qué se me haría más lógico? Pagar ahorita y tener el comprobante. Bueno, pagar y tener el comprobante en el mes. Lo otro sería pagar y tener el comprobante en el siguiente mes. O sea, ¿cómo me defiendo más? O tener el comprobante primero y pagar en el siguiente mes. Creo que nos defendemos más pagar y luego el comprobante. Si no podemos cumplir en el mes, que de acuerdo a los pronunciamientos está mal. Pero decimos, oye, si tenemos 40 años de oscuridad, pues a lo mejor que me revisen y cuentas te da. Ese va a ser propiamente el rol, pero lo técnico es todo en el mes. Y yo me defendería más en un juicio, el pagando y teniendo el comprobante en el mes o a más tardar en el siguiente mes. No darle más plazo, más tiempo. ¿Sí? ¿Qué otra hay? A ver, César dice, en relación a los agricultores que exportan y en frontera Estados Unidos, reempaca una empresa estadounidense el producto para venderse en Estados Unidos y se le descuenta de la liquidación de la venta. Se considera importación de servicio. En relación a los agricultores que exportan en la frontera y reempaca una empresa estadounidense el producto para ser usados. Ok, yo estoy obteniendo servicios En sí. México, No, en la frontera, ¿no? sí, es que, fíjate, A ver, el 1A te habla de bienes y uso goce, hablando de retención, ¿sí? Pero estoy importando. Reciban, no. La última fracción, sean personas fijas o morales que adquieran bienes tangibles o los usen o gocen. Ok, aquí no tenemos retención, pero estamos importando. Estamos importando, tenemos que emitirnos el CFDI. Y para fines de renta me tendrá que dar su comprobante que corresponda que compra y con orden. aplicarlo. Ah, y recuerden una cosa, se nos había olvidado. Todos los comprobantes en materia de renta y de IVA que vengan en un idioma distinto, Distinto, ok. sí, al español, Tiene que venir necesita la traducción. traducción, ¿sí? Esa regla de resolución miscelánea que me da muchas facilidades si viene en otro idioma, ahora sí, si viene en chino, va a estar en chino que hagan el acreditamiento. Tienen que hacer su traducción y eso lo dispone tanto código como el reglamento del código, que toda la contabilidad tiene que estar en español y en moneda nacional. Entonces, agréguenle eso. Todos los pagos al extranjero tienen que tener forzosamente su traducción. Por eso, ¿qué se les hace más fácil? Llevar la regla de resolución miscelánea o autometirse el comprobante. Te quitas de muchos problemas. Y el otro tema también, Raúl, que los pedimentos de importación, el pedimento tiene que venir a nombre del contribuyente y no del agente aduanal, ¿no? Así, Que si eso porque eso que es dicen, no, es que ya lo cambiaron, ya nos dieron el comprobante. No, nos están diciendo que para el para el acreditamiento acreditamiento, tiene que venir a tu nombre, no a a nombre de nombre la gente. del agente aduanal, ¿no? En una importación, el SAT me emitió un CFDI donde desglosa los impuestos que vienen en el pedimento. Con ese CFDI cumplo el acreditamiento correcto. No, es que en importación tú te tienes que emitir el comprobante. Tú eres el causante, tú eres el causante.